Vamos a ver números profundos de Florida y cómo están funcionando inventarios, listing price y cómo ha aumentado el precio en la Florida en comparación con el resto de los Estados Unidos en los últimos 40 años. Hay números bien profundos que nosotros debemos analizar como en empezar a predecir lo que sería el 2025, porque nadie se ha atrevido en este momento a predecir el 2025 porque tenemos varias decisiones que están por tomarse, que es la elección presidencial sumado a lo que tiene que ver con los recortes de la Fed, y hasta que esto no esté totalmente vislumbrado, hasta que no se tenga la información completa, no se va a poder tener una predicción real del 2025. Pero sí podemos ver los números a hoy, a principio de noviembre, aunque este programa está grabado antes de la decisión de la presidencia de la República y de quién va a ganar como presidente en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que saber que todos estos números son el preámbulo de la Florida, de cómo se presenta la Florida ante esos dos eventos y qué es lo que va a estar sucediendo en los próximos meses y cómo ese 2025 va a ser positivo o negativo para el mercado real de la vivienda en la Florida y sobre todo en la ciudad de Miami. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yanixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Estamos en un tema, una semana bien complicada. Quizás el podcast no tiene el 100% de la información que podríamos tener porque está la Fed a mitad de semana hablando, está la elección presidencial que las encuestas son muy, muy cerradas, pero sí tenemos números bien profundos y los vamos a analizar en tiempo real en este podcast. Como siempre, con muchísima transparencia porque de nuestros canales informativos siempre tenemos números que van a ayudarte a ti a tomar una decisión. Cuéntanos, Jenny, qué podemos analizar del mercado, cómo estamos en inventario y cómo los precios de lista están subiendo o bajando en la Florida. Fíjate, nosotros vamos a traer métricas muy importantes que nos muestran qué es lo que ha sucedido y en base a ello poder de alguna manera vislumbrar la tendencia para estos futuros meses. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, nadie se ha atrevido a hacer las predicciones de este 2025 debido a que el tema económico está tan influenciado por el político y con estas elecciones que suceden ahora, cuando estamos grabando este podcast, está a 2 días las elecciones, realmente no sabemos qué es lo que va a suceder con todo el tema político e inclusive económico aquí en Estados Unidos. Fíjate, métricas. ¿Qué métricas son importantes para yo ver el mercado? La primera que te estoy trayendo es el listing price, es el precio de lista, es el precio en que la unidad sale al mercado. Y vemos que en la mayoría de condados del sur de la Florida están disminuyendo. Lo voy a poner un poco más grande. Miami-Dade casi que un menos 10% año a año. Aquí, déjame ver acá, aquí se ve cómo se está moviendo, menos 10%. En el 2022 teníamos un incremento del precio de lista de casi el 23%, 2023 del incremento del precio de lista del Jenny, 5,9%. ¿puedes definir desde el punto de vista de agente real estate qué nosotros llamamos precio de lista? Porque esto es importante porque la gente piensa que es el precio de venta. ¿Qué es un precio de lista y cómo se determina o cuál es la manera profesional o más profesional que un agente de real estate debe definirlo? ¿Cómo nosotros recomendamos a nuestros clientes vendedores que llegan con un listing y desean que nosotros los representemos en la venta? La manera en que le presentamos el precio de venta es a través de los comparables. ¿Cuáles son las últimas unidades similares a la tuya que han salido al mercado, que se han vendido y en cuánto se han vendido? En base a esos precios de venta, nosotros sugerimos un precio de lista, el precio en el que tu unidad como vendedor va a salir al mercado. Fíjate, en la mayoría de condados está disminuyendo. Recordemos que esta es la sugerencia que el agente inmobiliario le hace al vendedor, pero en muchas ocasiones el vendedor sigue el consejo, pero en muchas ocasiones no sigue el consejo. Recordemos que lo hemos dicho en muchos podcasts, venimos de una época en que básicamente el vendedor tenía el mando del mercado y los precios que el vendedor ponía era el precio que se vendía la propiedad. Hoy en día no estamos así. Yo creo que esta disminución en los precios de lista está marcada por las dos tendencias. Número uno, vendedores entrando más en conciencia de que si desean vender su unidad, tienen que ir ajustados al mercado. Ese es uno. Y dos, el mercado realmente está marcando tendencia en disminución de precios de lista. Es diferente a la disminución en precios de venta. Son dos números totalmente diferentes
En algún momento se deberían de encontrar. Yo creo que esta disminución en precios de lista van a llegar a tocar y a tender a influenciar en el precio de venta en algún momento, en algunos condados más que en otros, pero bueno, eso también va influenciado por otras métricas que vamos a ver a continuación. ¿Qué otra métrica es Hay, importante? hay, hay algo allí interesante, Jenny, que a mí me gustaría recalcar. Déjala ahí en el tema del precio de lista. Hay Ujú, algo que puede confundir a las personas y creo que fue lo que confundió. Si nosotros tenemos, y vamos a verlo aquí ahora en mi pantalla, que sería cómo han aumentado los precios en los últimos 5 años. Si vemos, Miami-Dade aumentó un 71%, Palm Beach un 66% y Broward un 62%. Eso quiere decir que en los últimos 5 años el precio aumentó promedio, estamos hablando de 5 años, estamos hablando de un 14% promedio aproximadamente en Miami-Dade. ¿Qué pasa? Cuando tú ves eso, pero luego ves que el aumento de precio fue un 6.5% en Miami-Dade, cuando tú fijas el precio de una casa o pones un comparable o simplemente estás prediciendo en cuánto quisieras vender tú tu casa, es muy lógico que tú te vayas a ir por un precio más arriba. Si yo tengo mi casa aquí y yo sé que la casa de al lado, mi vecino, la vendió y le ganó tanto dinero y en 2 años de 200,000 ya la vendió en 300, dijo, wow, subió un 50%, entonces la mía que vale 400, seguro vale 550, porque este es el factor de los últimos 5 años, que es un número real, es un número que existe dentro del condado, porque es lo que has visto, que se han vendido las casas, y luego se frena la tendencia al 6.5%, porque si vemos este crecimiento año a año, y lo llevamos, pongamos aquí, a los últimos del 2017, mira cómo venía: 6, 6, 6, 3, 5, 16, 23, 6 y 6. O sea, viene un pico donde suben mucho los precios y yo digo, como mi precio de lista, no, yo lo voy a vender más caro porque eso se está vendiendo cada día más caro. Pero cuando te enfrentas a la realidad del mercado dices, no, ya se frenó la tendencia alcista del precio. Y efectivamente esos precios medios de lista, como lo pones tú en pantalla, están en un menos 0.9. Pueden ser precios opuestos muy al azar por encima, opuestos de acuerdo a los factores del mercado, pero esos factores del mercado distorsionan la realidad porque la curva de crecimiento estaba frenando si veníamos en el descenso y ahora estamos en el valle. totalmente. Está perfecto la diferenciación entre el precio de lista y el precio de venta. Básicamente, el precio de lista está disminuyendo 10% en el último año en el condado Miami-Dade, mientras que el precio de venta ha aumentado en el último año 6.5% en las gráficas que le acabamos de Sí. mostrar. ¿Qué otra métrica es importante para nosotros saber cómo está funcionando el mercado? El inventario. ¿Estamos en déficit o estamos en exceso de inventario? Y aquí vemos cómo está el estado en general. Fíjate, el rojo marca el exceso. Aquí tenemos, por decir, en Marion 55.6% de exceso, Leyland 68% de exceso, Miami-Dade, el condado de Miami-Dade solo tienen 1.5% de exceso. Fíjate, el long term son 15.288 y tenemos 15.533. Realmente fíjate, el inventario como tal, y le voy a dar acá para ver la gráfica. Mira cómo estábamos, lo que tú dices, en un valle de menos 30, menos 30, menos 30 en el 23, y rápidamente del 23 al 24 hemos subido del 30% de inventario. Aún no tenemos exceso abismal de inventario, pero ya estamos, se puede decir, en el inventario, en el promedio del inventario histórico. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses si este inventario sigue aumentando y esa fuerza de inventario hace que los precios desciendan. Quiero traer la acotación de este inventario es condominios y casas. Son las dos juntas y todos sabemos lo que está pasando en el condado de Miami-Dade con lo que son los condominios. Realmente el hecho de que nosotros veamos un incremento grande en este inventario no me define el precio de casas. Y ahí hay dos mercados que se mueven totalmente, de hecho que hay tres mercados que se mueven totalmente diferentes, que son single family home, townhouses, condominios, y los condominios los pudiésemos dividir por edades, del 2000 hacia acá y del 2000 hacia atrás. Entonces, realmente este inventario hay que ir inclusive mucho más al detalle para tú poder definir tu precio de compra si deseas comprar o tu precio de venta si deseas vender. Otra métrica que es muy importante es los días en el mercado. ¿Por qué los días en el mercado? Porque esto te da a ti
la capacidad de negociación, qué tan rápido tienes que ser para tomar decisión a la hora de presentar una oferta para la compra de una propiedad. Y esa rapidez indica qué tan agresivo, si tienes que ir por el precio de lista, si tienes que ir por encima del precio de lista o realmente si puedes poner ofertas por debajo. ¿Qué está sucediendo en el condado Miami-Dade? En el 2023 se vendían en 62 días y hoy en día estamos en 74. Ha habido un incremento del 18%, pero fíjate, ha habido un incremento, yo diría que es algo normal para lo que es el inventario, el incremento del inventario del 30%. De hecho, que este número no me parece grande comparado con el incremento de inventario. Hay otros sitios como en Osceola tenemos un 38%, en Highland 36%. Realmente hay más aumento de días en la mayoría de condados. Y por último, tengo la gráfica que tú ya mencionaste, Gaby, que es el precio de venta de las unidades. Tenemos que año a año en el condado de Miami-Dade tenemos 6.5%, pero ya tenemos muchos condados que simplemente han disminuido. Déjame ponerlo aquí un poco más grande. Tenemos en Osceola menos 0.2%, menos 0.1%, en Pauls menos 0.2%, y realmente los incrementos son mínimos o inclusive en algunos descensos también mínimos. Donde vemos más incrementos en Miami-Dade, 6.5% año a año, y este sí es el aumento del valor de precios de venta cerrados, en cuanto se compró y se cerró una unidad. Sí, en cuanto al overall del estado, es importante verlo, Jenny, comparándolo con el resto de los Estados Unidos. Estamos viendo que Florida tiene un 10% más de inventario que hace 5 años, que antes de la pandemia. Es uno de los estados que tiene el desempeño más alto en crecimiento de inventario. Podemos ver Texas con un 13%, podemos ver Arizona con un 11%, también Tennessee con un 14%, pero en general son uno de los pocos estados que estamos más al nivel. No olvidemos que hay mucha migración y este inventario igual sufre la presión por la cantidad de gente que se ha venido a vivir. Sí, lo vemos en el cambio año a año. A nivel del estado, Jenny, estamos hablando de 45%, aunque tú lo veas que efectivamente hay unas zonas con más o con menos, en general el estado está bien caliente en la cantidad de inventario que ha entrado y que ha ingresado. Estamos viendo que es el estado que tiene más, bueno, aparte de aquí arriba, Vermont, que tiene 60%, pero Florida y Washington State son de los que están con el inventario más alto. Entonces, podría poner nervioso a algunas personas decir, wow, viene una caída de precios. No necesariamente porque ese nivel de inventario con la cantidad de presión de demanda que hay, de interna y extranjeros también llegando, cantidad y demanda de inversión. No creemos que zonas como el sur de la Florida puedan llegar a tener algún crash de precios, más allá de disminuciones muy específicas en zonas, y eso lo vemos porque nosotros estando en la calle vemos que no se están comportando así, y adicionalmente las constructoras no están construyendo unos niveles que ese inventario pueda subir de manera, vamos a decir, exponencial o infinita. Realmente hay un tema allí que es de que la presión existe y no va a poder crecer muchísimo más en el year over year. Primero por el cerco de las tasas de interés. Muchísima gente o ya pagó su casa o tiene tasas de interés muy bajas y no le conviene salir a vender la casa para comprar una nueva. Así que no hay mucho inventario de segunda mano que pueda estar entrando. Y el de preconstrucción, las constructoras no están construyendo unos niveles que sean preocupantes como para hacer un crack dentro del inventario. ¿Qué pasa? Lo que dices tú, Jenny, en Miami-Dade sí hay un exceso de inventario de condominios y sobre todo condominios de lujo, que es un sector muy específico que puede sufrir algún tipo de alteración en precio, pero eso no afecta a la población en general. Eso no se va a trasladar en que la persona trabajadora que quiera llegar a comprar vaya a haber un problema de precios o tú vayas a ver un problema de precios si eres dueño de vivienda y vayas a decir, wow, mi vivienda está perdiendo valor. Es un problema muy específico, de un nicho muy específico y de zonas muy específicas. Por último, Jenny, como buena noticia, digamos, dentro de lo que es el tema de estadísticos, estamos viendo aquí cómo se han comportado los precios en los últimos 40 años y estamos viendo que Florida tiene un 525% de aumento de precio en los últimos 40 años. Es uno de los estados con mejor desempeño. Vemos aquí cómo tuvo el mejor desempeño en esta parte de la costa este, superado aquí vemos por New Hampshire,
que sí tuvo 548, o Massachusetts, que tuvo 600, pero del resto se comporta muy bien Florida en general, el desempeño. Importante nosotros que siempre estamos comparando con Texas, porque primero existe mucha migración entre Florida y Texas, mucha gente de Texas que viene a Florida, sobre todo muchos latinos, muchos hispanos de Florida yéndose a Texas. Podemos ver aquí cómo ha estado el tema de aumento de precios de 525, mientras que Texas ha tenido apenas un 305, o sea, estamos hablando de un 200% de diferencia el cambio en los últimos 40 años, y el gran ganador, Washington State, con 810%, California, que siempre es uno de los estados que más da la batalla, con 655, siempre sigue creciendo a nivel de precio, y esas son buenas noticias para nuestro estado, Jenny, porque efectivamente aquí podemos ver que el desempeño en 40 años fue 524, en 30, 404, en 20 años, vamos a ver si puedo poner esto un poco más grande, para que ustedes vean el gráfico quizás más grande. 20 años 136, 10 años 152, 5 años 73, y el year over year 1.1. O sea, ha crecido, y ha crecido de manera exponencial. Muy buenas noticias para nosotros como agentes y habitantes de Florida. ¿Algunas palabras para cerrar este podcast, Jenny? Mira, un consejo generalizado sería errado de parte de nosotros. El principal es prepárate para que estés listo cuando llegue el momento. Cuando el mercado se tranquilice, estés listo para la compra de propiedades. Ese es el primer consejo. Y el segundo, y diría que más importante, es asesórate con un especialista del área donde deseas comprar. ¿Por qué? Acabas de ver números de Miami, del centro de la Florida, pero esos números también son de varios códigos postales, de varios tipos de propiedades, y no te dice a ti cómo debes de actuar como comprador o como vendedor a la hora de buscar tu propiedad. Entonces, simplemente prepárate y está de la mano de un experto en el área que deseas comprar. Nosotros, como lo ha dicho Gabriel en algunas ocasiones, y yo también, estamos en el área de Miami, en el sur de la Florida. Estamos aquí para poder asesorarte en el caso de compra o venta o renta de propiedades. Así es, como siempre, ya lo saben, somos agentes inmobiliarios, pero con muchísima información. Nuestra pasión es ser transparentes, y para eso nos tenemos que informar todas las semanas, consumiendo la mayor cantidad de estadísticas, la mayor cantidad de análisis, trabajando con nuestros clientes y aprendiendo todos los días para llevártelo a ti. Recuerda que agentes inmobiliarios, sobre todo en la Florida, hay muchísimos, muchísimos, pero realmente hoy poder firmar tú un acuerdo para que te represente, sea vendiendo o comprando, no se lo puedes firmar a cualquiera, se lo debes firmar a aquel agente inmobiliario que vaya a tener la capacitación, la información, los números y la experiencia para poder negociar y sacar lo mejor del mercado y ponerlo a tu servicio. Sobre todo, minimizando el riesgo a la hora de tu transacción inmobiliaria. No es de darle like al video con el pulgar hacia arriba si lo quieres compartir con alguien que no esté informado, que te esté dando información que tú sepas que está un poco extraña. Mándale esto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos las fuentes para que ustedes la puedan corroborar y ser siempre transparente. Y por último, no dejes de suscribirte a nuestro canal, en el cual vas a tener información semanal con nuestros 3 podcasts de actualización para que tú estés con la información real, transparente y honesta. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.